Que las actuales autoridades policiales están de alguna mente implicadas o tienen algún vínculo con estas personas buscadas por la justicia internacional. Nos acompaña para analizar el tema el doctor coronel también José Luis Santisteban. Muy buenos días, él es abogado, también analista en seguridad. ¿Cómo ve este caso? Gracias, Gabriela. Muy buenos días a toda su prestigiosa audiencia. En primer lugar, yo veo el caso en que la policía no es precisamente hoy el origen del problema. El origen del problema es el poder político del MAS que ha permeado la institucionalidad policial, transformándola, la policía, en una especie de control político. Control político en lugar de darle la misión constitucional de controlar, preservar la seguridad de las personas y de la sociedad. Pero no están siendo puestos en los cargos principales las personas que les correspondía por experiencia, por antigüedad y demás, como usualmente era, porque hay una injerencia, dice usted, del poder político. Así es una injerencia porque la ha desinstitucionalizado a la policía. Los cargos son puestos a dedo y no por méritos profesionales. Ahora, por ejemplo, lo primero que tendrían que hacer para designar cargos, porque no se olvide, Gabriela, y la sociedad tiene que tener muy en cuenta, quien firma la orden de ascensos y quien firma la orden de destino es el presidente del Estado. El presidente del Estado sabe quiénes son los comandantes y qué grado obtienen o deben ascender, quiénes deben ascender. ¿Y cómo se los elige? Primero hacen una depuración al interior de la policía a cargo del comandante general de la policía. Luego el comandante general la eleva a conocimiento del ministro de Gobierno. Ahí empieza la gran responsabilidad política. Ministro de Gobierno y presidente del Estado. Entonces, esta desinstitucionalización tiene responsabilidad el primer mandatario del Estado, el ministro de Gobierno y el comandante general. Pero los delitos son personalísimos. Perfecto, los delitos son personalísimos, pero en una institución de estructura vertical hay diferentes niveles de responsabilidad, Gabriela. Si yo cometo en ejercicio de mis funciones, caso Medina, es delito personalísimo el hecho que se involucró con Montenegro. Sin embargo, a conocimiento de sus superiores fue ratificado 2 o 3 veces. A conocimiento de sus superiores lo condecoró. A conocimiento de sus superiores realizó ciertas actividades irregulares. A conocimiento de sus superiores ocultaron la información, la hicieron desaparecer, inclusive alteraron el documento de aprehensión y de extradición a Montenegro. De manera de que empiezan las responsabilidades en diferentes niveles y debería llegar la investigación hasta el ministro de Gobierno, el presidente del Estado y otros que ha quedado en el anonimato aparentemente y no se lo menciona nunca, pero tiene alta responsabilidad. Me refiero al viceministro de Defensa Social y Sustancia Controlada, Felipe Cáceres. ¿Por qué? Porque él es el SAR antidroga y el SAR antidroga, ahí empieza el problema. Entonces, 13 años en el ejercicio de las funciones. Además llama la atención que este SAR antidroga, siendo un funcionario público, con un sueldo que no debe sobrepasar al sueldo que debe ganar el presidente del Estado, tiene un patrimonio de más de 9 millones de bolivianos, o sea, $1,5 millones. Jamás un empleado público puede ahorrar esa cantidad de dinero en poco tiempo. Y eso es lo que se está cuestionando de las actuales autoridades policiales que están siendo investigadas, con casas muy ostentosas, con vehículos y demás. En el caso específico del comandante departamental de la policía, el coronel Igor Echegaray, ¿qué opina que él se haya presentado una vez el mayor Saldaña lo haya nombrado? ¿Él debió hacerlo antes, cuando se destapó este hecho, para aclarar su situación antes de que sea investigado o que surgiera su nombre? Así es. Mire, para ser creíble que él va a ir a declarar honestamente, lo primero que deben hacer las autoridades, no solamente Echegaray, sino todas las autoridades involucradas en el caso, deben solicitar un permiso de cierto tiempo determinado para defenderse y hacerlo de manera independiente. ¿Alejarse del cargo? Alejarse del cargo temporalmente hasta que demuestre su responsabilidad o no responsabilidad y nuevamente ser restituido. Pero si él dice que no tiene nada que ver y que lo pueden citar a declarar, que él va a estar ahí en su oficina, ¿por qué tendría que alejarse del cargo? Porque
una investigación de esta naturaleza no se hace de manera independiente. Ya hay dudas en que la influencia del cargo y del poder puede haber en el Ministerio Público o en la justicia. De manera de que si yo tengo que ser creíble ante la sociedad, solicito un permiso temporal para defenderme y posteriormente solicitar la restitución de mi cargo. ¿Debería ser por iniciativa propia de cada jefe policial o el ministro debería pedir a todos que se retiren? Correcto, buena pregunta. Mire usted, Gabriela, si no lo hago por iniciativa propia, las autoridades superiores deben proceder al respecto. Entonces, suspenderlo temporalmente hasta que demuestre que él no tiene nada o de lo contrario se lo llegue a imputar por algún delito y... El tema es con quiénes se reemplaza, porque de alguna manera los más altos jefes policiales de Santa Cruz están siendo nombrados en este caso. Así es. No quiero hablar de implicación todavía o de vinculación directa, porque eso está en investigación, pero surgen los nombres. ¿Qué pasaría? ¿Se desinstitucionalizaría? Correcto. Gabriela, lo que pasa aquí es que, como decíamos al principio, los cargos están nombrados por grado de confianza y no por capacidad, porque en la policía no significa que 3 o 2 policías son los únicos buenos, porque hay muchos policías en una promoción. En una promoción, por ejemplo, la promoción del coronel Echegaray, no solamente son 2 o 3, son cerca de 12 o 15 habilitados para cumplir el cargo. Lo mismo sucedía con el cargo de la FELCC. Habilitados habían desde que Medina se encontraba y seguía ratificado. De manera que eso desmoraliza a los otros oficiales que hacen carrera policial. Y eso está desinstitucionalizando al extremo que ya los policías ya no creen en su propia institución. Me refiero a los profesionales que por méritos personales y capacidades profesionales llegan al grado de coronel. O sea, es decir, no puede ser posible que solamente tengan confianza en un solo oficial. Lo mismo está sucediendo con el coronel Aguilera, el actual comandante de la FELCC. Si el coronel Aguilera es un policía eficiente, lo hizo muy bien en La Paz, pero esta es otra jurisdicción. En esta jurisdicción tenía que haber habido otro policía que pudo haber reemplazado a Medina. Pero ¿cómo es que lo cambian de jurisdicción? ¿Será que esta plaza es importante o hay algo importante que controlar? Entonces, ¿será que es el único policía? Esa respuesta ya usted la ve más política. Yo la veo desde el punto de vista político porque el origen de todo este problema prácticamente es político. ¿Cómo cree que se va a resolver, dilucidar esta situación, este caso en particular? ¿Conoceremos finalmente culpables, vínculos reales, con pruebas y demás? ¿O se irá desapareciendo en el tiempo el tema? Mire, si quieren dar pautas de que este problema se dilucide, lo primero que tienen que hacer es depurar primero a la clase política gobernante. Luego, recién podemos decir que pueden depurar al interior de la policía. Posteriormente, reestructurarla, pero no con cambios de destino. Eso no es reestructuración, Gabriela. En la reestructuración podemos ir primero revisando la misión constitucional para revisar y modificar algunas leyes y reglamentos. Por ejemplo, el reglamento de policía, el reglamento disciplinario, Gabriela, con faltas leves que ya tienen que transformarse en faltas graves. Un ejemplo le pongo. Hace poco se casó un policía con una detenida sentenciada a 30 años de cárcel. Sí. Eso es inaudito. Solamente en este país puede suceder que yo, policía, encargado del control, me llegue a casar con una reclusa de 30 años. Y el reglamento, ¿qué dice al respecto? Lo están controlando, le están haciendo una investigación al policía, pero no pasa más allá de una falta grave. Y la falta grave da lugar para la baja inmediata, o sea, previo proceso. Pero en este caso no lo están procesando por falta grave. Es una falta simple. Y va a continuar el policía, se va a casar con la que irá a hacer más adelante con su esposa, pero eso es denigrar el uniforme. Bien. Muchísimas gracias por este análisis. Vamos a ver qué es lo que pasa en torno a este caso que continúa avanzando.